buenos días para todos. Bienvenidos. Estamos por comenzar la actividad. En segundos comenzamos la actividad. Muchas gracias a todos por participar. Muy buenos días. Mi nombre es Rafael Gil, soy ingeniero agrónomo, encargado de desarrollo técnico de cultivos de Agrocentro. Muchas gracias por participar y acompañarnos en esta actividad. Para nosotros es novedosa, desde Agrocentro es la primera actividad que hacemos en esta modalidad, dado el contexto sanitario. Diseñamos esta charla entendiendo que estamos en un momento complicado, con muchísima actividad, sabemos que es complejo, por eso también elegimos este horario, temprano de mañana. Va a ser una charla muy concreta, de 1 hora de duración. Va a consistir en 2 partes. Va a comenzar la ingeniera agrónoma Magalí Nico y el ingeniero agrónomo Andrés Nogueira, de Nidera Semillas, hablando sobre el nuevo lanzamiento de Trio Byte 620. Y después continuará Juan Díaz, gerente de investigación y desarrollo para Sudamérica de PGG Rhizome Seeds, hablando sobre la avena granífera URC Brava. Desde Agrocentro contamos con un equipo técnico sumamente preparado, con 9 locales en varios puntos del país, logrando así una cobertura nacional, donde estamos siempre a las órdenes, bueno, para evacuar todo tipo de consultas y acompañar en las decisiones que necesitamos tomar. Como muchos sabrán, Agrocentro del año 2016 es representante exclusivo de Nidera Semillas para aquí, para Uruguay. Y bueno, nos dedicamos tanto a la comercialización de semillas de cultivos, pasturas, fertilizantes agroquímicos, así como la intermediación ganadera. La actividad de hoy, bueno, como ya fue comentado, va a ser una actividad bien concreta, corta. Comenzará Magalí Nico y Andrés Nogueira de Nidera Semillas, dando su charla de 25 minutos sobre Byte 620. Una charla bien concreta. Todas las preguntas las vamos a canalizar por el panel de abajo que dice preguntas y respuestas, o Q&A, para los que lo tengan en inglés. Las preguntas se van a contestar al finalizar la charla. Vamos a tener un espacio de preguntas al final de cada una de las charlas, un espacio de preguntas para poder contestar las mismas por parte de los disertantes. Y bueno, luego del espacio de preguntas del Byte 620, vamos a pasar a la charla de Juan Enrique Díaz sobre avena granífera URC Brava, y tendremos un espacio de preguntas vinculado a eso. Los micrófonos se mantienen apagados, así poder evitar ruidos de fondo que puedan dificultar la audición de los restantes asistentes. Y bueno, comenzamos ya con la actividad. Esta primera charla va a ser sobre el lanzamiento del nuevo Trio Byte 620, el lanzamiento acá para Uruguay. En Argentina ya hace un tiempo que está, pero bueno, el lanzamiento aquí en Uruguay. Esta charla va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Magalí Nico. Magalí es líder en desarrollo de productos de Nidera Semillas para el cultivo de soja y trigo en Argentina. A su vez también va a participar el ingeniero agrónomo Andrés Nogueira, que es el representante técnico comercial para Nidera aquí en Uruguay. Bueno, como les comentaba, Magalí es ingeniera agrónoma, es doctora en ciencias agropecuarias, hace 1 año y medio que trabaja en el equipo de desarrollo de productos de Nidera Semilla, como líder en el cultivo de soja y trigo. Se dedica a analizar todo lo que son resultados de nuestra red de ensayo, que tenemos tanto en Argentina como en Uruguay, ensayos de todos los cultivos, de soja, trigo, maíz. Y bueno, se dedica a analizar la información y poder lograr las mejores recomendaciones de cada producto, el posicionamiento de cada producto en cada situación. Previamente trabajó en el ámbito académico de fisiología de cultivo a Magalí, para que comience la disertación sobre las características generales del C20, y también dar el enfoque local y mostrando los resultados de la Evaluación Nacional de Cultivares de INASE. Así que Magalí, te cedo la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias, Rafa, por la presentación. Bueno, como decía Rafa, les voy a presentar la nueva variedad de Nidera Semillas, que es Baguette 620, que ya tuvo una excelente primer campaña, tanto en los lotes de productores como en las redes oficiales de Argentina, y creemos que también tiene muchas chances de éxito aquí en Uruguay.
Bueno, antes, características del 620, me gustaría conocer su opinión, y para eso les voy a pedir que por favor contesten una encuesta que debería aparecerles en pantalla, así como una ventana que aparece por encima de la presentación. Seguramente les va a aparecer en algunos minutos. Ahí está. Y lo que les voy a preguntar es, ¿qué atributo priorizan a la hora de elegir una variedad de trigo? Si tienen que elegir una de estas opciones, pueden elegir entre máximo potencial de rendimiento, un destacado perfil sanitario, flexibilidad en la fecha de siembra, rendimiento estable en distintos ambientes o calidad panadera, ¿sí? La idea es que vayan contestando y que una vez que contesten pueden cerrar la ventana para continuar con la presentación. Vamos a esperar unos minutos más para que todos los participantes, o la mayoría de los participantes al menos, pueda ir contestando. Y les vamos a compartir estos resultados al final de la presentación de Baguette 620. Vamos unos segunditos más. Bueno, ya estamos. Vamos cerrando por ahora la encuesta. Bueno, pasando ahora sí a las características de Baguette 620, es una variedad de ciclo intermedio que tiene muy bajos requerimientos de vernalización, ¿sí? Los requerimientos más bajos de nuestro portfolio. Y dentro de lo que es Uruguay, la zona óptima para la producción de esta variedad es en los departamentos del litoral oeste y el sur, ¿sí? Y también se adapta muy bien a los departamentos que son, bueno, como les decía, los óptimos son los que están coloreados con amarillo, y también se adapta muy bien a otros ambientes aledaños, a otros departamentos, pero con menores rendimientos a los que podemos observar dentro de la zona óptima. Como les voy a mostrar más adelante, vamos a ver que Baguette 620 se destaca en ambientes con distinta productividad. Por eso es que dentro de estos departamentos lo vamos a estar recomendando tanto ambientes de alta productividad como ambientes de media y baja productividad, así con algunas restricciones. Pasando a lo que es la calidad o los granos de Baguette 620, Baguette 620 tiene un grano muy grande, sí, con peso de mil muy alto, y se clasifica dentro de lo que es el grupo intermedio o grupo 2 de calidad, con valores intermedios o buenos de peso hectolítrico, y niveles de proteína, que como vamos a discutir hacia el final de la presentación, van de bueno a muy bueno, ¿sí? Según cuál sea el manejo de la nutrición o la fertilización que hagamos de esta variedad. Respecto a las características agronómicas de esta variedad, en general son muy buenas. Me gustaría destacar particularmente que tiene una altura relativamente baja, ¿sí? No es un porte bajo, pero comparado con otras variedades de ciclo intermedio es más baja, lo cual le da un muy buen comportamiento a vuelco. Perdón, no sé si fui yo la que... Bueno, no importa, se los digo oralmente, sin querer pasé la presentación. Tiene tanto muy buen comportamiento a vuelco como esta altura relativamente baja, lo que hace es favorecer la partición de los recursos a las espigas, y eso es en parte de lo que explica su alto rendimiento. Bueno, en esta figura, sí, y a continuación les voy a mostrar toda una serie de resultados de lo que es 620 en cuanto a rendimiento, ¿sí? El atributo más importante son todos los resultados de lo que es la región triguera norte de Argentina, y luego Andrés va a compartir con ustedes también otros muy buenos resultados de Uruguay. En esta figura, sí, empezando por el panel de la izquierda, lo que podemos ver es el rendimiento de Baguette 620 en función del índice ambiental, que no es más que el rendimiento promedio de todas las variedades que estuvieron presentes en los ensayos, y que nos da una idea de cuál es la productividad del ambiente. Cada uno de estos puntos es un ensayo, ¿sí? En el cual evaluamos a 620, y en este caso hay 198 puntos, ¿sí? Que es lo que dice acá la N. Lo que, cada uno de estos puntos, el color representa la zona, ¿sí? De este mapita que tenemos aquí en la cual fue realizado el ensayo, y los círculos son ensayos propios, ¿sí? De nuestra red de evaluación, y todas las cruces que vean son ensayos de redes oficiales, redes externas, ya sean redes de lo que sería la red similar a Línea INASE de Uruguay, o redes de productores como puede ser APRESID o CREA. Y lo que vemos esta línea punteada acá es la línea 1 a 1, que representa situaciones de empate.
todos los puntos que están por debajo son algunas situaciones donde 620 perdió o estuvo por debajo de esa línea de empate, y todas las situaciones que están por encima son situaciones donde 620 ganó, sí, estuvo por encima de ese índice ambiental. Que en este caso esas situaciones, como dice acá, son el 80% de los casos, y en promedio, haciendo lo que se conoce como un análisis cabeza a cabeza o head to head, hay una diferencia de 428 kilos, con diferencias significativas estadísticamente, a favor de 620. Ahora, la línea recta sí nos da una idea de cuál es el ajuste de estos puntos y nos permite ver que esta diferencia o este buen comportamiento de 620 es incluso mejor, podemos esperar mejores resultados a medida que el índice ambiental aumenta o que estamos explorando ambientes de muy alta productividad. Que esto es lo que un poco se traduce en lo que decimos el excelente potencial que tiene Baguette 620. Ahora, si pasamos al panel de la derecha, que ahora es una comparación de 620 contra un testigo interno, como es Baguette 6.1, vemos que de nuevo tenemos un muy alto porcentaje de éxito del 81%, con la gran mayoría de los puntos por encima de esta situación de empate, que es la línea punteada, y la diferencia promedio es de 888 kilos, y lo que nos permite ver la recta de ajuste es que estas diferencias, si este alto potencial de 620, se mantiene en mayor medida a medida que vamos explorando situaciones con mayor restricción. Pasando ahora a la siguiente diapositiva. Ahí está, muy bien. Donde vemos la comparación de 620 contra ya ahora testigos externos, ¿sí? Un testigo de mercado como es Algarrobo y un testigo técnico como Guayabo. Lo que vemos son situaciones similares, ¿sí? Donde los rendimientos de 620 siguen siendo superiores. En el panel de la izquierda vemos que de los 163 ensayos que compartieron en esta región norte de Argentina, 620 contra Algarrobo, en el 67% de los casos ganó 620, con una diferencia promedio de 363 kilos, que fíjense que esas diferencias son aún mayores en rendimiento en ambientes por debajo de los 5.000 o 4.000 kilos, y comparando con Guayabo, las diferencias son mayores tanto en porcentaje como en magnitud. En el 95% de los casos, de estos 60 ensayos que compartieron 620 y Guayabo, vemos que ganó 620 y esa diferencia promedio es de 576 kilos, en ambos casos siempre con diferencias significativas. Algo que me gustaría destacar acá es que fíjense que estamos mostrando, que les estoy compartiendo resultados propios, que son los círculos, tanto como resultados de redes sociales, que son las cruces, y vemos que estas diferencias, este excelente comportamiento de 620, se mantiene sí, en ambos tipos de ensayos. Estos resultados y otras comparaciones con otras variedades ¿sí? Nos permiten decir que Baguette 620 es la variedad de mayor rendimiento del mercado, superando ampliamente tanto a los testigos de mercado como técnicos en todo tipo de ambientes, ¿sí? Tanto en ambientes de alto potencial como en ambientes que empiezan a tener más restricciones. Ahora lo invito a Andrés a compartir con ustedes cuáles fueron los resultados que estuvimos viendo de 620 en la red INEA INASE de Uruguay. Buen día para todos, bienvenidos. Andrés Nogueira es mi nombre, para el que no me conoce, soy el representante técnico comercial de Nidera para Uruguay. Yo acá les voy a mostrar los resultados de la red de evaluación INE-INASE en los años que fue evaluado el trigo, el Baguette 620, donde está graficado en la imagen es el rendimiento expresado en porcentaje respecto de la media, base 100. Las figuritas representan el Baguette 620, el cual fue evaluado con el nombre de NT409, y cada figurita, cada formita, es el año de evaluación. Abajo pueden ver las 5 localidades en donde se ensayan los cultivares de trigo, que es La Tanzuela en primer fecha y segunda fecha, Yung, primer fecha y segunda fecha, y Dolores, primer fecha y primer fecha. ¿Qué se puede ver acá? Es
lo que expresa el trigo, el Baguette 620 en potencial de rendimiento. En todos los años que fue evaluado, fue ganador, sacando el año 2015, y expresando su potencialidad en diferentes fechas y en diferentes ambientes, dándole estabilidad también en diferentes ambientes productivos. Fue superior en todos los años por encima de la media del ensayo. Esta base 100 es el promedio de rendimiento de todos los cultivares evaluados en cada uno de los años y en cada localidad. El Baguette 620 estuvo muy por encima de la media, siendo ganador, repito, en 3 de los 4 años. Si yo le asocio la fecha de siembra, de las cuales la evaluación lo hace, la evaluación de INI nace, tenemos 2 grandes grupos de fecha de siembra, antes del 20 de junio, anteriores al 20 de junio, que son los círculos verdes, y posteriores al 20 de junio, que son los círculos rojos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué se puede asociar cuando le incluimos fecha de siembra? Que independientemente de que sean los rendimientos muy buenos en todas las fechas de siembra, tenemos una disminución, un detrimento cuando nos atrasamos de fecha de siembra y nos vamos a fecha de siembra muy tardía. Magalí más adelante nos va a mostrar la fecha de siembra recomendada, y podremos sacar alguna conclusión de por qué cuando nos atrasamos de fecha de siembra, y justamente se da en las segundas fechas de las localidades, los rendimientos son un poco inferiores a lo que acostumbra el cultivar. En el próximo slide, no sé si alguien me lo puede compartir. Gracias. En este slide lo que hacemos es incluimos 2 testigos. Un testigo interno y de mercado, como es el Baguette 11, el cual está identificado con color rosado, y un testigo técnico del mismo ciclo de madurez, que es Guayabo. Acá lo que vemos es lo mismo, es la superioridad que tiene el Baguette 620 frente a sus competidores y a los testigos, repito, en toda la fecha de siembra y en todos los ambientes. Un ejemplo, los circulitos, es el año 2017, vemos que tanto en la estanzuela primera fecha, la estanzuela segunda fecha, Jun, primera y segunda fecha, y Dolores es superador a sus competidores y al testigo marcado, que en este caso lo pusimos como Baguette 11, que es testigo de marcado, que es testigo técnico también en la red de evaluación. Resumiendo un poquito lo que mostré, esto está publicado en la web de INASE. El Baguette 620 se evaluó durante 4 años, cumpliendo así sus años de evaluación. Fue el lanzamiento el año pasado con un volumen limitado de bolsas. Este año ya tenemos buena disponibilidad, por lo tanto creemos que va a ser el lanzamiento y el despegue de este material, respaldado de la confiabilidad que tiene esta red externa, INI nace, de la cual es muy prestigiosa y de la cual todos nos apoyamos para la toma de decisiones del momento de la elección de un cultivar. Y repito, en toda la fecha de siembra y en todos los ambientes, durante 4 años, el Baguette 620 fue ganador en la red de evaluación de INASE, compitiendo con los mejores testigos técnicos que hoy están presentes comercialmente en Uruguay. Así que después quedamos abiertos a respuestas, a respuestas de preguntas que nos puedan hacer, y le doy paso a Maggie para que siga con su presentación. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Bueno, continuando un poco ahora con la sanidad de 620, que es uno de los atributos que también explica los muy buenos resultados de rendimiento que vemos, y sobre todo esa estabilidad en los rendimientos. Lo que vemos es que Baguette 620 tiene un perfil muy balanceado, ¿sí?, en cuanto a enfermedades.
En cuanto a lo que es roya del tallo, el comportamiento es excelente, y les comparto acá unos mapas donde podemos ver cuál fue el nivel de susceptibilidad, ¿sí? En una escala que evaluamos del 1 al 9, de 620 para roya del tallo, comparado con otro testigo susceptible, ¿sí? Lo que vemos acá entonces es que en los ensayos donde pudimos hacer esta evaluación, eran ensayos donde estuvo presente la enfermedad, y que Baguette 620 siempre tenía un comportamiento excelente, mostrando resistencia a roya del tallo. Ahora, cuando pasamos a otras rollas, como roya amarilla o roya naranja, ya el comportamiento del 620 no es excelente, sí sabemos que podemos siempre encontrar pústulas y que muestran cierta susceptibilidad, pero el comportamiento lo clasificamos como muy bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que el nivel de la enfermedad, como podemos ver en este mapa, que muestra el nivel de incidencia, de severidad, ¿sí? de roya amarilla de 620 comparando con un material susceptible, como es su competidor algarrobo, podemos ver, sí, cierta susceptibilidad, pero esos niveles de la enfermedad, cuánto avanza la enfermedad, siempre está por debajo de su competidor directo y por debajo de lo que sería la media de la enfermedad, lo cual nos permite decir que tiene un comportamiento también muy bueno para roya amarilla y roya naranja. Otra cosa interesante que vemos con respecto a rollas es que el avance inicial de la enfermedad, ¿sí? En etapas tempranas, es más lento que en otros materiales. Esto permite en muchos casos, sobre todo en lotes de productor, ¿no? Quizás es más difícil de evaluarlo en ensayos, pero en lotes de productor este avance lento de la enfermedad permite llegar en tiempo y forma a la aplicación y tener una mejor respuesta a esa aplicación de fungicida, y en algunos casos hasta evitar o disminuir el número de aplicaciones. Pasando a lo que sería las manchas como septoria y mancha amarilla o fusarium, de nuevo tenemos un comportamiento muy bueno, donde sabemos que el material tiene cierta susceptibilidad, pero siempre por debajo de sus competidores y del resto o otras variedades presentes en los ensayos. Y por último, también tiene un destacado comportamiento a bacteriosis. Pasando ahora a cuestiones relacionadas con el manejo del 620 y profundizando un poquito más en lo que les comentaba, que es una variedad de ciclo intermedio con bajos requerimientos de vernalización. Estos requerimientos de vernalización son muy bajos, ¿sí? Para darles una idea comparativa, son similares a los que tiene algarrobo, y en las latitudes, ¿sí? de Uruguay y el norte de la zona triguera argentina, Baguette 620 tiene un ciclo que es un poco más largo que lo que es Baguette 601, y similar a su competidor, ¿sí? Algarrobo. En promedio para la zona podríamos estar pensando en unos 105 días a espigazón y 115, 16 días a antesis, y en total hacia la madurez del cultivo unos 150 días. Entonces, en relación con este largo del ciclo y con los factores que determinan el largo del ciclo de 620, las fechas de siembra que estamos recomendando para Uruguay van del 10 de mayo al 30 de mayo, ¿sí? Eso son las fechas de siembra óptimas, que son fechas tempranas, donde vamos a estar maximizando el rendimiento del cultivo, y en los ambientes más al sur, ¿sí? La zona, lo que hemos determinado como la zona óptima, y también lo que sería Durazno, Florida y La Valleja, también podemos extender la fecha de siembra a los primeros días de junio, ¿sí? Hasta el 10 de junio también sería una fecha de siembra que en esos ambientes más del sur podemos estar sembrando esta variedad. Ahora, en relación a cuál sería la densidad de siembra que estamos recomendando para esta variedad, hablando de número de plantas logradas por metro cuadrado, para la fecha de siembra temprano, de mayo, estamos recomendando lograr un stand entre 230 y 260 plantas por metro cuadrado, dado que esta fecha de siembra temprana permiten al material tener una etapa de macollaje larga y producir una buena cantidad de vástagos y espigas, y ya a medida que estamos en la fecha de siembra más tardías para esta variedad, que sería la fecha de siembra de junio, aumentar un poco esa densidad a 250 o 280 plantas logradas por metro cuadrado. Siguiendo ahora a lo último, que como les dije era lo que íbamos a ver, que tiene que ver con la calidad de 620. Lo que les comparto aquí es el resultado de 58 ensayos, donde evaluamos la calidad
de 620 comparada con su competidor directo, que es Algarrobo, y la media de otras variedades que estuvieron presentes en el ensayo, les presento los resultados en este formato de gráficos que se llaman de caja de bigotes, donde las cruces muestran la media de esos 58 ensayos, y después lo que vemos en estas cajitas es el 50% de los casos, y ya los bigotes nos muestran un poco los casos más extremos. Entonces, si nos concentramos ahora en lo que pasó en estas situaciones medias, y miramos solamente el porcentaje de proteína que tiene 620, vemos que en estos ensayos, donde siempre se evalúan todas las variedades con el mismo tipo de fertilización, y que en muchos casos esa fertilización hasta es bastante baja, ese porcentaje de proteína que vemos en 620 es similar al de su competidor directo, y en muchos casos está por debajo de la media del ensayo. Ahora bien, en estos mismos ensayos, como estuvimos viendo antes, y si pasamos ahora al gráfico del medio, Baguette 620 rindió mucho más, ¿sí?, que el competidor y que el resto de las variedades. Entonces, si nos quedamos solamente mirando estas dos figuras, podríamos pensar que el contenido absoluto de proteína es el mismo, y como tenemos más rendimiento, esa proteína se podría estar diluyendo. Sin embargo, cuando evaluamos el contenido total de proteína producido a nivel de superficie, que es la tercera gráfica, vemos que 620 produce más proteína en kilos por hectárea que su competidor directo y que la media del ensayo. Esto nos está indicando que 620 está absorbiendo más nitrógeno, está particionando más nitrógeno al grano y produciendo más proteína, pero que este alto potencial de rendimiento que tiene, lo que está haciendo es aumentando sus requerimientos de nitrógeno también. Que si no acompañamos ese mayor potencial y mayor requerimiento con un ajuste en la fertilización nitrogenada, podemos llegar a ver que la proteína no responde de igual manera, ¿sí? Con lo cual siempre aconsejamos manejar la nutrición de 620, poniéndola acorde a su demanda total, ¿sí? Aquí sí, a ver si funciona, me gustaría entonces compartir el resultado de la encuesta que les hice al principio de la charla, donde les preguntaba cuáles eran los atributos que buscaban en mayor medida a la hora de elegir una variedad de trigo. No sé si podemos compartirlos. Perdón, ya vuelvo, ahí está. Bueno, espero que todos los puedan ver. Dentro de las respuestas más votadas estuvo rendimiento estable en distintos ambientes, y eso fue justamente uno de los atributos que se destacan de 620, no solo su potencial, que fíjense que fue la segunda respuesta más votada. Entonces, en lo que es rendimiento tenemos a la variedad de mayor potencial, que a su vez tiene mayor estabilidad a medida que el ambiente empieza a ser restrictivo, con lo cual creo que podemos atender esas necesidades o esos requerimientos con Baguette 620. Y por otro lado, en tercer lugar, se eligieron como atributo un destacado perfil sanitario, que es otra de las características que tiene Baguette 620. Bueno. Volviendo ahora a la presentación, y como cierre, entonces, creo que con Baguette 620, entonces podemos realmente atender las demandas que tienen ustedes en cuanto a una variedad de alto potencial, pero que ese potencial no vaya en contra de la estabilidad del material, y a su vez un perfil sanitario muy equilibrado, bastante balanceado, que nos permita poder hacer un buen manejo del cultivo. Como resumen, entonces, estas son las zonas óptimas para la producción de 620, ¿sí?, con también una zona de adaptación en los departamentos aledaños. Tiene muy buenos resultados en ambientes de distinta productividad. Es una variedad de ciclo intermedio con bajos requerimientos de vernalización, con lo cual las fechas de siembra que estamos recomendando son fechas que van desde el 10 de mayo al 10 de junio aproximadamente. Tiene una calidad intermedia, así de grupo de calidad 2, y tiene excelentes resultados de rendimiento, tanto comparado con el índice ambiental como con competidores de mercado o competidores objetivos técnicos. Ahora tenemos un espacio para ir respondiendo a las preguntas que hayan ido haciendo durante la presentación, o si quieren agregar alguna pregunta más,
Recuerden que lo tienen que hacer con el botón de Q&A o preguntas y respuestas que aparece en la barrita inferior del Zoom. Así que bueno, muchas gracias y espero sus preguntas. Bueno, muchas gracias Magalí por la presentación y Andrés. Hubieron un montón de preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Las que no podamos contestar en este momento se van a contestar luego por mail a cada uno que lo preguntó. Paso a detallarles algunas de las preguntas que nos hicieron. Andrés, en la evaluación de cultivares, ahí fue con aplicación de fungicida, pregunta Pedro, y bueno, que nos comentes un poco ese aspecto. Gracias, Rafa. Sí, no lo aclaré. En la evaluación se ensayan 2 tipos de tratamientos, con y sin fungicida. Los datos que yo presenté fueron con fungicida, porque consideramos que es lo más justo a nivel comercial. O sea, nadie en Uruguay que hace trigo lo hace sin fungicida. Igualmente, el tratamiento sin fungicida, las diferencias son superiores, ¿verdad? Así que sí, te respondo, es con fungicida. Bien, siguiendo con ese punto, Santiago nos consulta sobre si tenemos más información sobre el comportamiento frente al Fusarium. Bueno, yo respondo. Los resultados que presenté sí que demostraban que Fusarium tiene un comportamiento muy bueno. Eso es un score promedio que va entre un 2 o 3, ¿sí? No lo aclaré, pero son resultados de severidad, sí que eso da una idea de qué porcentaje de la espiga, o sea, cuánto corre, cuánto avanza el hongo en la espiga, que está entonces en el orden de eso, de un 20-30% en los casos que aparezcan. Siempre la caracterización a Fusarium, ¿no? A medida que un material va teniendo más años en el mercado, existe también mayor posibilidad de ir evaluándolo, dado que, como ustedes saben, es necesario que coincida la instancia de que estén expuestas las anteras con las condiciones ambientales para que favorezca el crecimiento del hongo. Así que los resultados que tenemos hasta este momento lo clasifican con ese tipo de comportamiento muy bueno. Perfecto, muchas gracias Magalí. Después otra consulta de Pedro, si tienen evaluado hasta qué niveles de nitrógeno responde el 620. Andrés o Magalí. Agarro yo, Magalí. Vale. Gracias, Rafa. Particularmente en IDERA no tenemos ensayos de manejo de fertilización o respuesta a la fertilización nitrogenada. Sí, participamos desde hace muchos años en ensayos de INIA dirigidos por el ingeniero agrónomo investigador Andrés Berger, donde selecciona materiales de punta, cultivares de punta de trigo, y en concreto busca respuesta a la fertilización nitrogenada con diferentes tipos de tratamiento. Ya sea datos del 2018-2019 que nos pudo compartir Berger, hay respuestas, llegó a haber respuesta hasta 200 kilos de N aplicado en el trigo Baguette 620. Y siguiendo un poquito y ampliando un poquito la respuesta a la pregunta, la recomendación que nosotros estamos dando es un trigo que responde en rendimiento y en proteína, en valor de proteína en grano, a la fertilización nitrogenada. Y puntualmente lo que es manejo del nitrógeno se está recomendando y apoyado a los ensayos de Berger en el INIA, de hacer la aplicación de Z30 sí o sí. No puede faltar esa aplicación en encañazón. Y si no la querés hacer toda al 100% en Z30, diferirla un poquito o particionarla para más adelante, ya sea en embuche o hasta en floración. Esa es la recomendación, lo cual le va a permitir a 620 expresar todo su potencial de peso de mil, que lo tiene mucho. Es un cultivar que tiene mucho peso de mil, y si nosotros le damos las garantías y le damos la capacidad de que tenga
que tenga comida, nitrógeno, durante la etapa de llenado de grano, vamos a terminar de generando ese plus de rendimiento que tiene cultivar. No sé si la respondí, Rafa. Sí, sí, correcto. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, han llegado otras preguntas, pero para ir redondeando, así no se nos extiende demasiado, y pasamos a la segunda charla. La última pregunta que transmitimos por acá es, ¿por qué recomiendan sembrar Baguette 620 después del 20 de junio? ¿Por qué no recomiendan, sembrar Baguette 620 después del 20 de junio? Si en la red de INASE también fue muy bien, le fue muy bien en esas fechas. Bueno, le respondo yo, Andrés. Si bien es verdad que fue muy bien y en muchos de los años evaluados, creo que justo salvo en el 2015, que era el único que en estas fechas tardías estaba su rendimiento por debajo de la media, por el largo del ciclo que tiene la variedad y por estos requerimientos de organización, aunque sean bajos, que el material los tiene, las fechas tempranas y anteriores al 10 de junio nos garantizan que en casi todos los años, por decir, en todos los años, el material va a poder cumplir sus requerimientos y tener una floración temprana. ¿Por qué queremos que tenga una floración temprana? Porque como recién decía Andrés, Baguette 620 tiene un alto peso de mix, ¿sí? Entonces tiene un llenado de grano largo y necesitamos que ese llenado de grano se dé en tiempo y forma, y en etapas tempranas. Si atrasamos la fecha de siembra, el material igual va a florecer porque sus requerimientos de organización son muy bajos, no es que el material se va a quedar en pasto para nada. Lo que va a suceder es que se va a atrasar la espigación y la antesis, y eso va a determinar que se acorte el llenado de granos. Y digamos, nosotros, como queremos tener una muy buena respuesta y una muy buena experiencia con 620, entonces para que eso no suceda, estamos recomendando fechas de siembra tempranas, que van entonces desde el 10 de mayo al 10 de junio. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente a Magalí y a Andrés por este espacio. Bueno, continuamos.